Los saluda Paco Macías. Hablar de Irma Dorantes no es una tarea fácil, sobre todo cuando se han dicho muchas cosas de ella. Su historia ha sido contada una y otra vez. Pero más allá de chismes y escándalos, nos estamos refiriendo a una mujer ligada eternamente al recuerdo de uno de los máximos ídolos de México, como fue Pedro Infante. Su amor por él comenzó siendo muy jovencita. Sintió su cobijo al dar los primeros pasos en el cine, donde forjó una trayectoria de poco más de 100 películas. Irma formó parte indiscutible de la gloriosa época de oro del cine mexicano. Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Aunque mucho se ha dicho que Irma Aguirre Martínez nació en Mérida, hay una nota periodística donde ella misma señala que la Ciudad de México fue su primera cuna. Llegó al mundo el 21 de diciembre de 1934. Sus padres, Arturo Aguirre Camacho y Graciela Martínez Dorantes, enfrentaban vicisitudes. Con el tiempo, llegó la separación. Irma y su mamá vivían en una vecindad de la colonia Morelos. Después, con Irma más grandecita, rentó un pequeño apartamento en Avenida Insurgentes y Calle Artes, hoy conocida como Antonio Caso. Muy pronto las dotes musicales de Irma fueron descubiertas por su madre, que tenía muy buen olfato para la artisteada, y comenzó a prepararla. Estaba decidida a convertirla en estrella. La llevaba a concursos de radio en la XEW cuando Irma tenía 5 años de edad. Y es que a finales de los años 30, en los programas infantiles de aficionados, la nena podría ganar algunos pesos, que mucha falta les hacía. Irma era una niña encantadora, cantaba con gracia y soltura, y pronto fue merecedora a premios donde daban con suerte 5 pesos al primer lugar, que alcanzaban para leche y pan. Doña Graciela inscribió a Irma para hacer una audición en el grupo de teatro infantil de Bellas Artes, y resultó seleccionada como extra para diversas producciones. Aprendió ballet y ahí conoció a niños actores como Freddy Fernández, el Pichi, y Almadelia Fuentes. Irma estudiaba primaria y secundaria al mismo tiempo que asistía a la estación de radio para seguir cantando. Su mamá manejó su carrera, la cuidaba, le enseñaba a recitar. Constantemente la adiestraba con rutinas de baile. Mientras Irma tomaba sus clases, doña Graciela la llevaba a los estudios cinematográficos Tepeyac para buscar una oportunidad en repartos, consiguiendo papeles pequeños. Irma empezó a trabajar como extra a los 7 años de edad. Participaba en películas donde había números musicales. Trabajó mucho tiempo en esa categoría, antes de aparecer brevemente en la película Los Tres Huastecos, protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. El jefe de repartos buscaba talentos. Se quería de una niña que dijera una frase corta.
Esa fue la primera aparición de Irma en una película, a los 13 años de edad. Irma siguió haciendo beats hasta que llegó la cinta No desearás a la mujer de tu hijo, donde vuelve a trabajar con Pedro Infante y otras grandes figuras como los hermanos Fernando y Andrés Soler. Esa película ya mostraba a Irma como una jovencita con gracia natural para actuar. Fue hasta la cinta Vagabunda en 1950 cuando ya aparece su nombre en los créditos. Su presencia se reafirmaba al lado de Leticia Palma y Alberto Mariscal. Irma es muy recordada en esa década en historias fílmicas como También de dolor se canta, donde ya aparecía como estelar junto a Pedro Infante. Luego vinieron las películas Necesito dinero, con Sarita Montiel, Ahora soy rico, donde Irma ya le daba forma a los tintes melodramáticos. Su rostro comenzó a ser familiar en historias como Pepe el Toro y Ansiedad. Todas ellas al lado de Pedro Infante. Fueron 11 películas en las que apareció con el ídolo de Guamúchil, de las más de 100 con que cuenta su filmografía. Irma y Pedro hicieron clic en el primer momento, desde que ella era una jovencita. Comenzaron una amistad que hacía al actor frecuentarla dentro y fuera de los rodajes. El cupido los flechó. El romance comenzó muy temprano para ella, sin darse cuenta. Se cocinaba a fuego lento, aunque el actor le llevara 17 años. Pero la mamá de Irma se oponía en un principio a esa relación. Al darse cuenta doña Chela que nada podía hacer para doblegar la voluntad del destino, dio su brazo a torcer. Sabía de antemano acerca de la compleja vida amorosa de Pedro. 2 mujeres eran muy significativas en su vida. María Luisa León fue su única esposa legal. Pedro y María Luisa estaban casados desde 1939, época en que todo era sacrificio, pobreza y una felicidad a medias que desaparecería con los años. Al separarse Pedro del domicilio conyugal, se dijo que llegaron a un acuerdo económico. Cada quien hacía su vida, pero la mitad de lo que ganaba el artista iba destinado a su esposa. Y aunque ya no vivían juntos, Pedro siempre le estuvo muy agradecido, porque por ella él dio sus primeros pasos en el mundo artístico. A su lado vio llegar los días de suerte, pero también amó intensamente a la guapa actriz y bailarina Guadalupe Torrentera Bablot. La conoció en 1946, cuando ya era famoso. Ella era una quinceañera cuando comenzaron su historia de amor, que no duró más de 6 años, pero fue sellada con 3 hijos. Primero nació Graciela Margarita, quien murió víctima de poliomielitis siendo muy pequeña. Después vinieron al mundo Lupita y Pedro Infante Torrentera. Por último, el destino de Pedro Infante lo uniría al gran amor de Irma. No era una mujer de experiencia. Dicen que de la simpatía a la admiración no hay más que un paso, y de la admiración al amor, otro. Pedro era el primer hombre de su vida, y a él se consagró en cuerpo y alma. El actor continuamente hacía público que uno de sus grandes anhelos
era vivir junto a Irma en la residencia que él tenía en Mérida, pero sus múltiples conflictos vinculados a su vida sentimental se lo impedían. Pedro seguía casado con María Luisa León, y aunque promovió un divorcio al vapor, este no prosperó. Aún así, armaron el casorio en Mérida el 10 de marzo de 1953, cuando ella cumplió 18 años. Nació después su hija, Irma Infante. Los artistas hicieron una familia feliz al margen del escándalo popular. El matrimonio de Irma y Pedro fue anulado 6 días antes de la muerte del ídolo. Irma Dorantes había colmado en Pedro todas sus ilusiones. Comenzó a dar sus primeros pasos en el cine, cobijada por él. Ya no se separarían más hasta el día del avionazo fatal. La última película en la que aparecieron juntos fue Pablo y Carolina, en 1957. Poco antes de morir, el actor tenía apuro de hablar con Irma personalmente para resolver su situación familiar. Él se encontraba en Mérida y ella en la Ciudad de México. Nubarrones de misterio y zozobra presagiaban la tragedia. Pedro emprendió con mucha prisa el viaje de regreso en la hora en que decidió resolver su conflictiva situación legal por estar casado aún con María Luisa León. Estaba muy inquieto. Seguramente intuyó que aquel vuelo sería el último en su vida, y así fue. Irma Dorantes no aceptaba que aquel 15 de abril de 1957, el epílogo tajante a sus amores con Pedro, lo habría de poner la muerte. Horas antes, Pedro habló por teléfono con su madre, doña Coquita, para encomendarle a Irma y a la hijita de ambos. Esa recomendación la recalcó 7 veces durante la conversación. Los familiares de Pedro la interpretaron como un presentimiento del actor. Sabía que pronto su nueva familia quedaría desamparada por él. En entrevistas periodísticas, Irma decía que Pedro temía morir víctima del fuego desde el día en que le leyeron su destino en un horóscopo. Desde entonces, observaba que el semblante del actor se cubría por una leve sombra. Ella le insistía constantemente que no hiciera caso de esas cosas. Lo cierto es que Pedro estaba señalado por un destino trágico. Su final aparecía escrito en su frente, marcada por anteriores accidentes de aviación. Recordemos que a Pedro le colocaron una placa de platino y le quedó una calvicie que lo obligó a usar un bisoñé en algunas de sus películas. 2 veces la tragedia lo marcó por suyo, y las 2 veces pudo huir a la muerte. A la tercera, hubo de rendirse a su suerte. Pedro parecía adivinar que había de morir así, pero nunca trató de eludir su aventura final. Irma sentía una gran desolación, no aceptaba su desaparición. Entonces conoció el desamparo, porque a Antonio Matuc los números le salieron rojos. Este hombre fue el apoderado de Pedro Infante. Se escribió que controló casi en absoluto la vida del actor. Irma quedó abandonada a su suerte a los 23 años de edad. Pero Ismael Rodríguez la regresó al cine.
retomó su segundo aire como actriz. Su bello y todavía juvenil rostro comenzó nuevamente a ser admirado junto a importantes figuras en la década de los años 60. Irma Dorantes mostró su versatilidad al aparecer en películas de diversos géneros, ya sea melodramas rancheros, citadinos o taquillazos de terror y aventuras que tanto gustaban a chicos y grandes. Su actividad fílmica tiene registros hasta los años 2011 y 2014, cuando apareció en Cartas a Helena y La hija de Moctezuma. Además de su carrera actoral, Irma Dorantes también se destacó por tener una voz privilegiada, que le permitió cantar en muchas de sus películas. Comenzó a interpretar bellas canciones en un espectáculo ecuestre, presentándose en el interior de la República y en el extranjero. Irma alternó su actividad fílmica con la televisión. Apareció en cerca de 20 producciones en la pantalla chica, entre melodramas y programas unitarios. Y aunque la vida personal de Irma Dorantes, después de Pedro Infante, pareciera ser un cofre sellado, se ha escrito que en su destino apareció Carlos Amador, quien fue esposo de la también hermosa actriz Marga López. Fue uno de los productores y empresarios mexicanos de la industria cinematográfica más importantes de México. Irma y Carlos se conocieron a través de algunos trabajos que hicieron juntos. Se casaron y se escribió que fue un matrimonio venido a menos. Duró poco tiempo. Ella no tenía intenciones de divorciarse, pese a que estaba entregada entusiastamente a su carrera. Irma Dorantes vive en Cuernavaca rodeada de sus recuerdos. En sus momentos de quietud evoca aquellos años de juventud, cuando tenía hambre de aprender y abrirse camino en el mundo artístico. A sus 88 años siente añoranza al ver lejano el día en que entró a estudiar al Conservatorio de Música. Amaba tocar el piano. Aún conserva el que Pedro le regaló al cumplir 15 años. Irma disfruta de la compañía de su hija, Irma Infante Aguirre, reconocida actriz de televisión y doblaje, así como de sus 3 nietos y bisnietos. El cine la hizo suya y su trabajo fílmico rememora la belleza de una mujer que nació para ser artista, inolvidable, consentida y siempre amada. Irma Dorantes es admirada y querida. Es considerada una leyenda del cine. Es de las últimas estrellas que iluminaron con su presencia la era dorada a través de las películas donde apareció tan bella, genuina y al final tan diva. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.